Si usted escucha algún sonido infantil es porque Mateo los está comiendo preescolares están en vacaciones. Están en vacaciones. Mira, vamos a darle la bienvenida al doctor Luis Santana, quien es nutriólogo, sí. Médico nutriólogo. Y tiene una cuenta, su cuenta, doctor, es una cuenta bastante interesante. Gracias. Porque nos está poniendo en contacto con temas que no tocamos habitualmente. Y usted tiene mucha insistencia en hablar de la deficiencia de hierro. La deficiencia de hierro, ¿es lo mismo que anemia? No es lo mismo que anemia. La anemia por deficiencia de hierro es una consecuencia final de la deficiencia de hierro. Porque el hierro es un nutriente que se usa para muchas cosas. Todas las células del cuerpo necesitan hierro. Todas las células del cuerpo tienen hierro. Y es uno de los oligoelementos, decimos, de los micronutrientes que se requieren en muy poca cantidad, pero que tienen una importancia muy grande. Y dentro de los micronutrientes nosotros tenemos algunos que son más importantes que otros y que se requieren en diferentes cantidades. El hierro se requiere en muy poca cantidad. Estamos hablando de la dieta normal 1 miligramo por día. Pero no, yo siempre pensé que era como muchísimo más. No, lo que nosotros necesitamos en el cuerpo, vamos a decir, necesitamos más en la dieta porque solamente absorbemos cerca del 10% del hierro que ingerimos. Entonces, si necesitamos 1 miligramo, pues entonces necesitamos ingerir 10 miligramos para poder absorber ese 10%. ¿Y dónde hay 10 miligramos? Por ejemplo. Bueno, 10 miligramos lo podemos conseguir, por ejemplo, en 300 gramos de carne. Es la forma más fácil de consumirlo. Si comemos 2 veces al día carne, 150 gramos, que son aproximadamente 4 a 5 onzas de carne, pues nosotros tenemos suficiente hierro ya para todo el día. En los granos no se supondría que también hay una gran cantidad de hierro. ¿Es de verdad? Esto es interesante. En los granos y en lo verde. Y en lo verde. Sí, en los vegetales existe el hierro. Lo que pasa es que hay 2 tipos de hierro que nosotros tenemos en la dieta, que es el hierro M y el hierro no M. ¿Cómo es? El hierro M es el hierro que nosotros recibimos de los alimentos derivados de animales, ¿verdad? La carne, el huevo, esos son fuentes, el pescado. El pescado. Son fuentes que contienen hierro, un hierro M, que es un hierro que se absorbe mucho más fácil y que para nosotros es más provechoso. Por diferentes mecanismos bioquímicos hay una forma más fácil de absorberlo, se absorbe directamente, no necesitamos transportadores muy específicos para eso. El hierro que nosotros recibimos de los vegetales, que es el que recibimos en mayor cantidad en la dieta realmente, porque lo que más debemos consumir. ¿En serio? Lo que más debemos consumir son vegetales, entonces es más abundante en la dieta el hierro no M, pero se absorbe muy poco. Estamos hablando de que nosotros absorbemos cerca de un 2 a un 5% de ese hierro no M, mientras que del hierro M nosotros podemos absorber hasta el 20%, o sea, es mucho más la cantidad que nosotros absorbemos. Y el hierro no M tiene que competir porque ese hierro tiene primero que pasar por ciertos procesos, se reduce, tiene un transportador específico, ese transportador se puede bloquear por diferentes razones, procesos inflamatorios, una saturación excesiva de hierro, todo esto puede bloquear la absorción de ese hierro no M y necesita transformarse luego para poder utilizarse también. Entonces, lo que nosotros siempre hemos escuchado es que es como que si tú tienes deficiencia de hierro, tú tienes que comer carne. Claro, ese es un tema sí poco entendido, digamos, porque el hierro últimamente es que se ha venido a estudiar más a profundidad. Cuando yo estudié medicina, nosotros nos hablaban del hierro como algo muy poca información y algo muy peligroso, inclusive en términos médicos. Porque eso se reservaba como para hierro oral y el hierro intravenoso si acaso el paciente estaba en una situación muy extrema. Pero esto ha venido cambiando a medida que nosotros entendemos el hierro y a medida que tenemos terapias nuevas disponibles. Pero realmente la deficiencia de hierro es muy común porque hay muchos factores, digamos, que influyen en esa absorción y que pueden inclusive determinar que nosotros no absorbamos adecuadamente ese hierro. Es más común en hombres que en mujeres.
¿Hay una edad en la que sea más común la deficiencia de hierro, doctor? Bueno, en los niños se necesita más y hay periodos en la vida donde se necesita más. Por ejemplo, los niños en etapa de crecimiento tienen una demanda mayor de hierro. Por eso muchos de los productos que están diseñados para niños en etapa de crecimiento, esa primera infancia hasta los 6, 7 años, tienen hierro añadido porque lo necesitan en mayor cantidad y es crucial para el desarrollo, aún el desarrollo mental y físico de ese niño, el poder tener un nivel de hierro adecuado. En el otro caso es en las embarazadas. Las embarazadas tienen unos requerimientos a veces hasta 20 veces más de lo usual. Claro, lo cual es hay una elevado, vida, o sea, hay una vida que se está gestando. en el ahí. último trimestre del embarazo, la embarazada tiene un requerimiento de cerca de 27 miligramos diarios. Estamos hablando de que una persona normal requiere 1 miligramo diario en el hierro de aporte en el cuerpo, y una mujer cuando está en su periodo que pierde sangre, pierde hierro, pues necesita 2 por día, ¿verdad? Necesita absorber 2 por día. En la embarazada necesita 27. Eso significa que la cantidad de hierro que necesita una embarazada es bien alta. La mayoría de ese hierro, de hecho, tiene que venir de sus depósitos, porque no hay forma de ella absorber tanta cantidad de hierro. Y por eso sucede que muchas mujeres, cuando entran en la etapa del embarazo, hacen anemias. Es muy frecuente ver mujeres embarazadas con anemias porque no tienen unos buenos depósitos de hierro. Una cosa, doctor. Esta deficiencia de hierro, que sea fuera de etapa de crecimiento, que sea fuera de embarazo, ¿qué situaciones pueden propiciar una deficiencia de hierro? Claro, hay muchos factores que pueden interferir con el metabolismo del hierro, que pueden hacer que la persona tenga esta deficiencia. Comenzando con el tema de la alimentación, ya ahí es la población general, 30% de la población mundial tiene deficiencia de hierro. 30%. Wow. Okay, entonces, personas que llegan a mi consulta, siempre hacemos la evaluación de hierro precisamente porque tienen algún tipo de problema de alimentación, y entonces asumimos que va a tener algún tipo de deficiencia, y la verdad que la incidencia en la consulta es alta. Sin embargo, aparte de esto, hay otras condiciones que hacen que uno pierda más hierro o que no lo absorba adecuadamente. Okay. Cuando las personas tienen procesos inflamatorios, que son las mayorías de las enfermedades crónicas, diabetes, problemas del colesterol, problemas de, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, en las insuficiencias renales, estos procesos que conllevan algún tipo de digamos que componente inflamatorio. Inflamación, ajá. Entonces tienden a hacer que uno absorba menos el hierro. La obesidad es un punto también importante que está cada vez más creciente a nivel mundial y en nuestro país también. Otra de las consecuencias de la obesidad es también la deficiencia de hierro. Claro, porque la obesidad es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad inmunológica. Tiene muchos componentes, pero inmunológica, psicológica. La obesidad tiene muchos factores que influyen, y parte de ese exceso de grasa lo que conlleva es precisamente a focos de destrucción de las células que causan inflamación. Son pequeños focos donde las células de la grasa se van muriendo, y entonces esas muertes celulares bien pequeñas van causando inflamación en todo el cuerpo. ¿Tiene algo que ver con la calidad del glóbulo, por ejemplo, del glóbulo rojo? Bueno, la deficiencia impacta, puede crear no una deformación, puede crear una patología del glóbulo como tal, del glóbulo rojo. El glóbulo rojo, cuando hay deficiencia de hierro, ya cuando llega a esos niveles últimos, como decíamos, de la deficiencia de hierro, pues sí puede estar más pequeño y descolorido. Y ahí es que ya se ve la anemia. Nosotros le decimos clínicamente la anemia microcítica hipocrómica. Eso significa que el glóbulo rojo es más pequeño y está descolorido. Porque ese color rojo intenso que tiene la sangre se lo dan los glóbulos rojos por la hemoglobina. Entonces la hemoglobina, si tienes poco hierro, puedes producir poca hemoglobina. ¿Se revierte?
Sí, la deficiencia claro, de hierro. Pero ahí es donde nosotros tenemos que reenfocar, digamos, el manejo de la deficiencia de hierro. Por un lado el diagnóstico y por otro lado el manejo. ¿Por qué? Porque pues muchas veces nosotros tenemos la concepción de que cuando hay alguien que tiene anemia, lo que deben darle es hierro. En mi consultorio llegó una paciente la semana pasada que la mamá le estaba haciendo unos jugos bomba de remolacha, con ají, pimiento morrón, polvo con, de hierro, no sé cuántas cosas y un suplemento y todo lo demás. Y realmente ella tenía una deficiencia de hierro extremadamente alta que le iba a tomar como 2 años poder reponer todo eso con lo que le estaban dando. Parte de lo que nosotros necesitamos es entender de dónde viene el problema del hierro para saber cómo lo podemos manejar, si con dieta, si con suplementos orales o con ya el hierro intravenoso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes compartimentos donde utilizamos el hierro. El hierro se utiliza en los glóbulos rojos, sí, es uno de los puntos más importantes y cruciales en el transporte del oxígeno. Y es lo que más fácilmente nosotros vemos porque se hace un hemograma, a todo el mundo le hace un hemograma y entonces tú te das cuenta si la hemoglobina está bajita, si el porcentaje, digámoslo así, la hemoglobina corpuscular media, o sea, qué tanta hemoglobina tiene un glóbulo rojo está bajito, o si el volumen, el tamaño del glóbulo rojo está bajito. Entonces nos damos cuenta ahí que hay una deficiencia de hierro, pero esa deficiencia de hierro existía cuando esos glóbulos rojos se formaron, que tienen una vida de 120 días. Entonces, el hemograma lo que me habla es de la dinámica del hierro de los últimos 120 días. O sea, estamos hablando de 3, 4 meses atrás, cómo ha estado ese hierro. Y eso es lo que nosotros vemos más frecuentemente, digamos, identificado, porque los médicos hacemos hemograma todos los días. Sin embargo, hay otros... Pero eso se busca en un hemograma, la deficiencia de hierro aparece en un hemograma normal. La anemia aparece en un hemograma normal. La deficiencia de hierro no tan así, porque si vamos a hacer un diagnóstico... ¿Es una prueba rutinaria o no es una prueba rutinaria? No es una prueba rutinaria. Si vamos a hacer un diagnóstico más específico, tendríamos que agregar 3 componentes a esa evaluación. Aparte del hemograma, hay que evaluar la saturación de transferrina. La transferrina es una proteína que transporta el hierro. Ese es su trabajo. O sea, ella coge el hierro y la lleva de un lugar a otro. Y la saturación es qué tanto hierro tiene esa proteína, ¿verdad? Y eso es importantísimo porque es el hierro que yo puedo utilizar. Ese es el efectivo que yo tengo en la cartera, ¿verdad? O sea, si yo no tengo efectivo, si yo no tengo cash para poder pagar, yo no voy a poder usar el hierro, claro, ¿verdad? Aunque yo tenga en el banco, pero si no tengo cómo sacarlo eso del banco, no tengo cómo gastar y usarlo. Y lo otro entonces es ese depósito, eso que tenemos en el banco, los almacenamientos de hierro, es precisamente un análisis que nosotros hacemos que se llama la ferritina, pero esa ferritina debe ir acompañada con otro análisis que es el PCR, que es un marcador de inflamación. ¿Por qué? Porque la ferritina se puede elevar cuando hay inflamación de manera falsa, digamos. Porque la ferritina sirve para almacenar el hierro, pero si hay inflamación, ella se libera para captar más hierro, pero no necesariamente tiene hierro, sino que se elevó por la inflamación. Eso que usted me está diciendo, doctor, suena súper bien para un congreso. Póngamelo en plátano para que quien me está oyendo entienda lo que tiene que hacer. Ya, tenemos que evaluar el almacenamiento del hierro, tenemos que evaluar el transporte del hierro y tenemos que evaluar el hemograma, ¿verdad? Revisemos las edades, doctor. Revisemos las edades. ¿Dónde hay que buscar esa deficiencia de hierro? Yo decía que el 30% de la población mundial tiene deficiencia de hierro. Eso significa que todo el mundo de alguna manera debe evaluarse. Y yo tomo tiempos durante mi consulta. Ahora, por ejemplo, en noviembre lo hago porque se celebra el Día Mundial de la Deficiencia de Hierro el 26 de noviembre. Y yo tomo toda una semana para que todo aquel que quiera evaluarse el hierro, le hacemos una prescripción, los seguros cubren esas pruebas que yo acabo de mencionar. Entonces hacemos una prescripción y la persona se hace en su evaluación sin problema porque
yo creo que todo el mundo debe evaluarse. Ahora, ¿qué se hace? ¿Una transfusión, una vacuna? No, ¿Se ponen es varias inyecciones de hierro? ¿Cómo eso se revierte? No, para manejar el hierro ya ahí depende de qué tanto déficit haya, ¿verdad? Si nosotros evaluamos eso y vemos que en la ferritina nos damos cuenta de que no hay nada en el depósito. Ok. O sea, una ferritina que debe estar por encima de 30 y yo la encuentro en 5, como me ha pasado en algunos casos, en 8, esa persona no tiene nada eso de hay que hierro llenarlo en huyendo. depósito. Entonces debemos portarle para que rellene los depósitos. Si la saturación está por debajo de 20, esas personas también tienen deficiencia de hierro porque no tienen para utilizarlo. Y hay personas que tienen condiciones especiales, digamos, personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal como Crohn o colitis ulcerativa, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal. Estos pacientes deben tener una ferritina por encima de 100. Ok. Entonces, ahí sí tienen por debajo de 100, también hay que rellenar. Entonces, hacemos unos cálculos de acuerdo al peso, de acuerdo a la hemoglobina, de acuerdo a la ferritina. En resumen, hay que chequeárselo. Y ahí sabemos si tiene que usar vía oral, si tiene que usar vía intravenoso. Una forma más fácil quizá de saberlo es ponerlo de esta manera, que es como yo se lo explico a los pacientes. La alimentación es muy buena para la prevención. La claro. suplementación oral es muy buena cuando se tienen requerimientos altos, como en el embarazo, por ejemplo, para prevención. Y la vía intravenosa se usa más para corregir, es más efectiva para corregir. Muchas gracias. El doctor Luis Santana está en MedicalNet, tercer piso, doctor. MedicalNet en el 404. En el 404. Ahí nos vemos. Gracias al doctor Luis Santana que estuvo con nosotras esta tarde. Gracias a la gente de Educa que nos ayudó a disipar las interrogantes que pudiéramos tener con relación a la efectividad del método andragógico para jóvenes. Nos juntamos con ustedes mañana, sí, porque nosotros estamos hoy es miércoles, ¿verdad? Sí. Miércoles. A mí esta mañana me cogió en el gimnasio que íbamos por viernes. Yo me despedí, señores, buen fin de semana. Y me dijeron, va lejos porque te quedan 2 días más todavía. Nos juntamos con ustedes mañana. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde. Usted está buena moza. ¿Y esos zapatos? ¿Dónde está usted? ¿A dónde? Usted trabaja. No, un Acapul que se encargue de mantenerla. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Somos Sol, la